En las últimas décadas, las neurociencias han adquirido un papel central en los discursos sobre la educación y la infancia. Se las presenta como un saber capaz de explicar cómo aprenden los niños, cómo sienten, e incluso cómo deben ser educados. Sin embargo, esta aparente neutralidad científica esconde tensiones profundas entre el conocimiento biológico y las dimensiones históricas, sociales y subjetivas que constituyen a cada ser humano. Las neurociencias han logrado instalar la idea de que comprender el cerebro equivale a comprender al sujeto. Esta afirmación revela el núcleo del problema: reducir la complejidad de la experiencia humana a un conjunto de conexiones neuronales, desplazando el lugar del sujeto y de la cultura. La educación, desde esta perspectiva, se transforma en una práctica de entrenamiento y corrección, más que en un espacio de encuentro y significación. El cerebro pasa a ser el verdadero protagonista del aprendizaje, relegando al maestro y a la historia personal de cada niño a un segundo plano. Pero cuando este paradigma se extiende al campo de la salud mental infantil, sus consecuencias son aún más profundas. La idea de que cada dificultad puede ser explicada y corregida desde lo biológico abre el camino a la medicalización del sufrimiento y a la patologización de la infancia. En Diagnósticos en la Arena, se advierte cómo el diagnóstico se convierte en una etiqueta que fija identidades y simplifica realidades complejas. Las categorías psiquiátricas, lejos de describir al sujeto, terminan produciéndolo. Así, nombres como TDA, TEA o trastornos del desarrollo se imponen como formas de nombrar lo que no encaja en el ideal de normalidad. La consecuencia es un desplazamiento: el niño deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser objeto de intervención. El diagnóstico se transforma en destino, como denunciando una práctica que, bajo la apariencia de ayuda, consolida procesos de exclusión y estigmatización. En esta misma línea, el texto de Almagro y Llobet profundiza en los modos diagnósticos y los determinantes de la psicopatología infantil. Se plantea que la clínica actual se enfrenta a una tendencia creciente a biologizar el sufrimiento infantil. Se toma al niño como un objeto de diagnóstico e intervención, reduciendo su complejidad humana a una patología. Desde una mirada psicoanalítica, Llobet y Almagro recuerdan que el psiquismo infantil está en constitución, y que cada síntoma expresa una historia singular. Frente al diagnóstico cerrado y la etiqueta médica, proponen recuperar el sentido de los procesos subjetivos y relacionales. Cuestionar la biologización del sufrimiento infantil y recuperar los determinantes históricos, traumáticos y singulares de la estructuración del sujeto psíquico es una tarea teórica, práctica e ideológica. El estudio clínico muestra cómo detrás de cada diagnóstico, como el caso de Martín, el niño que fue rotulado como trastorno del lenguaje y luego tratado mecánicamente, existe una trama familiar, simbólica y afectiva que requiere ser escuchada. El tratamiento psicoanalítico apunta a ampliar el margen de simbolización, a reconstruir los lazos que permiten al niño articular su historia. Estas miradas coinciden en una preocupación común: la urgencia de devolver a la infancia su lugar como proceso en devenir, no como una categoría biológica ni como un problema que deba ser resuelto mediante pastillas o terapias estandarizadas. La educación y la salud mental necesitan recuperar la perspectiva del sujeto, aquel que siente, que piensa, que se construye en el encuentro con otros. La neurociencia puede aportar valiosos conocimientos, pero no puede reemplazar la complejidad de lo humano. Las neurociencias no deben ser desechadas, pero sí interrogadas. Y como recuerdan Llobet y Almagro, solo una mirada interdisciplinaria y subjetivante podrá evitar que los diagnósticos se transformen en condenas. La evaluación y el diagnóstico, el cuándo sí. Se enfoca en la necesidad de un psicodiagnóstico completo, la observación de la dinámica familiar y la identificación del conflicto intrapsíquico sistémico. El AT actúa como observador privilegiado en el contexto natural, casa, escuela. Podría registrar detalles sutiles de la interacción del niño en su entorno que complementen la información clínica, o facilitar el reporte de estas observaciones al equipo tratante. Los límites y contraindicaciones, el cuándo no. Se aborda la analizabilidad del niño, la resistencia familiar, cuando la familia necesita el síntoma, y las expectativas irreales de los padres, cura mágica. El AT puede ser clave en el encuadre y la contención de la ansiedad parental. Si los padres esperan resultados rápidos, el AT puede reforzar, en el día a día,
la paciencia y la comprensión de que el proceso es lento, sirviendo de espejo constante de la realidad del tratamiento. El sujeto en construcción y el abordaje integral, el cómo seguir. Se centra en ver al niño como sujeto psíquico en estructuración y la necesidad de un abanico de opciones terapéuticas, no solo psicoanálisis, sino también terapia familiar o interdisciplinaria. El AT apoya al niño en su proceso de subjetivación fuera del consultorio, ayudándolo a desplegar recursos propios y a tolerar la angustia que surge al confrontar su mundo interno. Además, el AT puede ser el nexo entre los diferentes profesionales y el abordaje es interdisciplinario. Intervenciones del AT para cada momento del proceso. Fase de evaluación y duda, observación de analizabilidad. El AT acompaña al niño en actividades cotidianas o de transición, ir al colegio, estar en casa, para observar cómo se manifiesta su mundo interno cuando no está bajo la presión directa de la sesión de terapia. Esto ayuda a calibrar esa mínima capacidad o disposición para el autoexamen. Si los padres están ansiosos por una cura mágica, el AT puede modelar la paciencia y la escucha activa en interacciones breves, mostrando a la familia cómo es un acompañamiento sin la urgencia de resolver inmediatamente. Fase de tratamiento activo, soporte al trabajo intrapsíquico. Aquí el AT ofrece el soporte necesario para que el niño pueda sostener el trabajo profundo del análisis. Si el trabajo analítico trae a la conciencia conflictos dolorosos, el AT provee un espacio seguro y predecible donde el niño puede descargar o elaborar esa angustia en el juego o la actividad, antes o después de la sesión. Ayuda al niño a nombrar o representar lo que le sucede, actuando como un tercer espacio entre el mundo interno, lo que se descubre en el análisis, y la realidad externa. Fase de límites y dinámica familiar, intervención sistémica. Cuando el sistema familiar inconscientemente mantiene el problema del niño, el AT se enfoca en modular ese entorno. Si los padres esperan resultados rápidos, el AT puede, en conjunto con el equipo, ayudar a la familia a celebrar pequeños logros funcionales que no son la cura esperada, pero que alivian la tensión sistémica. Si el niño necesita mantener un rol específico para que la familia se mantenga estable, el AT puede introducir sutilmente nuevas posibilidades de rol a través de actividades compartidas, permitiendo al niño ensayar ser otro fuera de la consulta, lo cual confronta la rigidez familiar. En tiempos donde todo tiende a clasificarse y medirse, defender la singularidad del sujeto es un acto de resistencia. Escuchar antes que etiquetar, acompañar antes que corregir, y comprender antes que diagnosticar. Solo así podremos construir una educación y una clínica verdaderamente humanas.